Bueno, primero que todo, muchísimas gracias por la invitación. Si ustedes me permiten un momento, extender también mi solidaridad con el pueblo venezolano, que también, al igual que el pueblo colombiano en esta mañana, están enfrentando una difícil situación como causa de los movimientos telúricos, que también tengo por entendido, este terremoto se sintió en partes de Venezuela, en partes de Ecuador y Panamá. O sea que la situación, tanto en Colombia como en Venezuela, resulta muy precaria, así que para todos los televidentes en Venezuela quiero extender mi más sentida solidaridad y pésame también para las personas que han perdido familiares en estas tragedias. Ahora, ya dicho esto, pues sí, este es un recibimiento que ya le han dado a Abelardo de la Espriella, tanto desastres naturales como desastres hechos por los seres humanos. Empezando por los atentados a los cuales tú te refieres. Estas bienvenidas que le dan al gobierno de entrada parece ser una señal de que, como tú bien lo dices, Abelardo de la Espriella no la va a tener fácil. Curiosamente, lo que vimos durante la posesión en Cali, básicamente dando a entender que tenía dos horizontes o dos nortes en su mandato, que es los militares y Dios, ¿no? Una persona que, bueno, aunque se declaraba atea, pues encontró una intervención divina aparentemente y ahora quiere gobernar con la Biblia en la mano. Ahora, hay que entender que yo creo, en mi opinión, que Abelardo de la Espriella, como otros gobiernos en Colombia, tendrán que comprender que nada más por la vía de la fuerza, pues no se puede sentar a negociar. Y esto es un ejemplo clarísimo como lo le pasó a Álvaro Uribe, una persona que citó él durante el discurso y que lo alabó. Pero hay que tener en cuenta que Álvaro Uribe, digamos, en su emprendimiento por entablar la seguridad democrática, hubo más de 6.000 y hasta se dice 7.000 personas fallecidas como falsos positivos. Y esa es la preocupación que puede llegar a despertar ese tipo de retórica que ya ha existido en Colombia, ¿no? Esto de la mano dura, de la disciplina, que si bien sí es cierto que recibe de Gustavo Petro un problema de seguridad, eso no cabe ninguna duda, y que la paz total que mencionaba el gobierno de Gustavo Petro también fue fallido, pero yo creo que hay que mirarlo de una manera más meticulosa y entender que ya esta película, si se quiere ver de una manera coloquial, ya esto se ha visto anteriormente. Y seguro, creo yo, Abelardo de la Espriella, a medida que avance su gobierno, se dará cuenta que por medio de las armas y que por medio de la fuerza militar no basta con sentar o que la guerrilla o la disidencia o que el ELN y los otros grupos al margen de la ley pues se sienten a negociar. Eso es un tema más complejo, pero evidentemente vamos a ver si el tiempo nos dará la razón. Robert, justamente quería hacerte mención, tú te me adelantaste, del expresidente Uribe, porque recuerdo que durante los primeros 4 años de la gestión de Álvaro Uribe, una gestión que se extendió por 8 años y que pudo haberse extendido un poco más, solo que la Corte Constitucional de Colombia no lo permitió. Durante los primeros 4 años de la administración Uribe, Uribe fue muy frontal, muy confrontativo. Buscó diezmar a los grupos rebeldes, particularmente a las FARC, como tú bien decías, a través de la vía de la fuerza, a través del uso legítimo en muchos casos y, sí, también ilegítimo en otras ocasiones, de las armas. Eso generó, durante los primeros 4 años de la administración Uribe, un contexto de tensión, un contexto de violencia en Colombia. Pareciera que lo que estamos viendo en este momento, luego de la juramentación de Abelardo de la Espriella, se parece mucho a aquellos primeros 4 años de gobierno de Álvaro Uribe. Entonces, te pregunto, ¿veremos durante los próximos 4 años una Colombia de un conflicto abierto entre el Estado y los grupos criminales o las organizaciones guerrilleras, o veremos, como de pronto tú lo mencionabas, un Estado que intentará imponerse al principio por la vía de las armas para luego ir a negociar?
Es muy posible que ese último escenario se dé. A ver, no hay que negar que la política que implantó Álvaro Uribe sí dio un fuerte golpe a la guerrilla, continuado también por el presidente Juan Manuel Santos. Estos ataques y digamos, las bajas que dieron a la cúpula de las FARC, pues sí obligaron a que se sentara a la mesa. Pero a eso es a lo que voy. Ahora, si Abelardo de la Espriella cree que simplemente con la mano dura y de arrasar con cada uno de los miembros de las FARC, pues me parece que eso va a ser una decisión bastante complicada. Y yo creo que más que todo podría ser una retórica intimidante, muy al estilo de Donald Trump, ¿no? El de simplemente utilizar estas hipérboles, utilizar un lenguaje superlativo, pues ese es el tono de la conversación. Ahora, obviamente, ponerlo en práctica es algo completamente distinto. Y una cosa que yo creo que Abelardo de la Espriella va a tener que entender es que el conflicto en Colombia, o por lo menos el crimen organizado en Colombia, no es una retórica únicamente de las guerrillas. Yo creo que obviamente estamos viendo que los paramilitares han tenido un protagonismo importante en la violencia en Colombia y factores externos a Colombia, porque es bien sabido que el cartel de Sinaloa mexicano pues también opera en Colombia, y mientras persista digamos, lo rentable que es la exportación de narcotráfico bueno, no solamente en Estados Unidos, sino también en Europa, que es donde principalmente llegan estos estupefacientes, pues este negocio va a continuar a expensas de la seguridad de Colombia. Y yo creo que esto tiene que verse de alguna manera en un término mucho más amplio, no solamente a nivel interno. Estos temas, tanto externos como internos, están entrelazados, y seguramente la realidad se lo hará ver a Abelardo de la Espriella. Colombia lleva más de 60, claro, obviamente las FARC como entidad no existen, pero el conflicto armado ha continuado por más de 60 años, y repetir las mismas fórmulas de siempre, pues esperar que haya un cambio resulta imposible. Y para concluir con este punto, pues sí, se asemeja mucho al primer año de la administración de Álvaro Uribe, en el sentido de que ahora Colombia vuelve a estar, digamos, en una buena relación con Estados Unidos, muy a diferencia de lo que tenía Petro, porque incluso en el momento en que Abelardo de la Espriella asumió el poder, el gobierno de Donald Trump le accedió millones de dólares a Colombia, algo que no sucedió durante la campaña de Petro. Ahora, durante la administración de Petro. Ahora, lo que no se ha negociado todavía son los aranceles, donde Colombia todavía experimenta aproximadamente el 12% de aranceles a los productos que exporta hacia Estados Unidos. Así que posiblemente veremos un plan Colombia, no lo sé, pero indudablemente con la ayuda y con la anuencia de Estados Unidos podríamos ver lo que ha prometido Abelardo de la Espriella. Más fumigación. No se sabe si con glifosato, aunque él dijo que el glifosato no lo iba a utilizar en campaña, que iba a utilizar biopesticidas. No sabemos si el glifosato vuelva a tener el protagonismo que obtuvo durante los años 90, cuando se esparcía este químico o este pesticida sobre hojas de coca, sobre la amapola, y veremos un nuevo capítulo, o un reciclaje, lo llamaría yo, de las políticas de seguridad, que en mi opinión sí tuvieron algún efecto, pero que al final de cuentas no trajeron esa paz total que estaban buscando en Colombia. Perfecto. Robert, agradezco muchísimo que nos hayas acompañado y que nos hayas concedido esta entrevista para nosotros, para Noticias Globovisión Internacionales. Amigos, amigas, era Robert Valencia, estratega en asuntos políticos e internacionales. Conversamos con él acerca